la nanotecnología en el fascinante mundo de lo infinitamente pequeño que está transformando nuestro futuro. ¿Te imaginas un mundo donde robots microscópicos naveguen por tus venas curando enfermedades desde adentro? Donde materiales más fuertes que el acero sean 1000 veces más delgados que un cabello humano. Donde podamos manipular la materia átomo por átomo para crear materiales imposibles. Esto no es ciencia ficción, esto es nanotecnología. Y está sucediendo ahora mismo. En los próximos minutos te llevaré en un viaje fascinante desde los orígenes de esta revolucionaria ciencia hasta los avances más increíbles de 2025. Descubrirás cómo máquinas del tamaño de virus están a punto de cambiar para siempre la medicina, la electrónica y prácticamente toda nuestra realidad. Prepárate para explorar el universo de lo infinitamente pequeño que promete soluciones infinitamente grandes. Los orígenes de una revolución microscópica. La historia de la nanotecnología es tan fascinante como la tecnología misma, y para comprenderla completamente, debemos remontarnos a mediados del siglo XX, cuando un visionario físico llamado Richard Feynman plantó las primeras semillas de lo que se convertiría en una de las revoluciones científicas más importantes de la humanidad. El 29 de diciembre de 1959, en una conferencia titulada There's Plenty of Room at the Bottom, hay mucho espacio en el fondo, Feynman propuso una idea revolucionaria: manipular y controlar la materia a escala atómica y molecular. En su conferencia ante la Sociedad Americana de Física, Feynman desafió a la comunidad científica con una pregunta aparentemente imposible. ¿Por qué no podemos escribir los 24 volúmenes completos de la Enciclopedia Británica en la cabeza de un alfiler? Para demostrar que sus ideas no eran mera fantasía, Feynman ofreció 2 premios de $1000 cada uno. El primer premio sería para quien construyera un motor eléctrico funcional, que no midiera más de una 64ava parte de pulgada o cúbica. El segundo, para quien pudiera reducir el texto de una página completa por un factor de 25.000 en cada dimensión lineal, de modo que fuera legible con un microscopio electrónico. El primer desafío fue conquistado en 1960 por William McClellan, quien construyó un motor microscópico usando técnicas convencionales de la época. El segundo premio tardó más en ser reclamado. Finalmente, en 1985, Tom Newman logró reducir el primer párrafo de Historia de 2 ciudades de Charles Dickens al tamaño requerido. Sin embargo, el verdadero despegue de la nanotecnología como disciplina científica comenzó en la década de 1980, marcada por una convergencia extraordinaria de descubrimientos e invenciones que cambiarían para siempre nuestra comprensión del mundo microscópico. La década dorada de los descubrimientos. La década de 1980 representa la época dorada del desarrollo inicial de la nanotecnología. En 1981, Gard Beneg y Heinrich Rohrer, de IBM Zurich, desarrollaron el microscopio de efecto túnel STM, por sus siglas en inglés, una herramienta revolucionaria que por primera vez permitió no solo ver átomos individuales, sino también manipularlos. Este invento les valió el Premio Nobel de Física en 1986 y abrió las puertas a la manipulación directa de la materia a escala atómica. Pero el descubrimiento que realmente capturó la imaginación del mundo científico ocurrió en 1985, cuando Harold Kroto, de la Universidad de Sussex, junto con Richard Smalley y Robert Curl de la Universidad Rice, descubrieron una nueva forma de carbono completamente inesperada en los fullerenos. Estas moléculas, que parecían balones de fútbol microscópicos con 60 átomos de carbono dispuestos en una estructura perfectamente simétrica, demostraron que la naturaleza podía crear formas geométricas perfectas a escala molecular. Este descubrimiento les valió el Premio Nobel de Química en 1996 y marcó el nacimiento de la era de los nanomateriales. El término nanotecnología fue acuñado en 1974 por el ingeniero japonés Norio Taniguchi para describir la ingeniería de precisión a escala nanométrica. Pero fue el científico estadounidense Eric Drexler quien popularizó el concepto con su libro Engines of Creation, publicado en 1986. Drexler visualizó un futuro donde ensambladores moleculares podrían construir cualquier cosa manipulando átomos individuales, una idea que, aunque controvertida, inspiró a toda una generación de científicos. La consolidación de la revolución nanométrica. La década de 1990 consolidó definitivamente el campo de la nanotecnología con descubrimientos que transformaron nuestra comprensión de los materiales. En 1991, el científico japonés Sumio Iijima descubrió los nanotubos de carbono, estructuras cilíndricas huecas formadas por láminas de grafeno, enrolladas que exhibían propiedades extraordinarias, más resistentes que el acero, pero 6 veces más ligeros con conductividad eléctrica excepcional
y propiedades térmicas únicas. Durante esta década también se desarrollaron técnicas avanzadas de microscopía que permitieron no solo visualizar, sino manipular estructuras a escala nanométrica con una precisión sin precedentes. El microscopio de fuerza atómica desarrollado en 1986, pero perfeccionado durante los 90, permitió crear las famosas imágenes donde científicos de IBM escribían con átomos individuales, demostrando de manera tangible el control sobre la materia a su nivel más fundamental. El nuevo milenio trajo consigo una explosión de inversión y desarrollo en nanotecnología. En el año 2000, el presidente estadounidense Bill Clinton anunció la Iniciativa Nacional de Nanotecnología, comprometiendo inversiones de miles de millones de dólares en investigación nanométrica. Esta iniciativa marcó el reconocimiento gubernamental de la nanotecnología como una tecnología estratégica nacional. El fascinante mundo de las escalas nanométricas. Para comprender verdaderamente la nanotecnología, debemos apreciar la extraordinaria pequeñez de la escala nanométrica. Un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro, o si lo prefieres, la milmillonésima parte de un metro. Para poner esto en perspectiva, si un nanómetro fuera del tamaño de una canica, entonces una canica sería del tamaño de la Tierra. En esta escala nanométrica que abarca aproximadamente de 1 a 100 nanómetros, la materia exhibe propiedades completamente diferentes a las que observamos en el mundo macroscópico. Un material que es opaco en su forma masiva puede volverse transparente a escala nanométrica. Un elemento que es químicamente inerte en su forma normal puede volverse altamente reactivo cuando se reduce a nanopartículas. Las leyes de la física clásica dan paso a efectos cuánticos que permiten fenómenos aparentemente imposibles. Para dimensionar mejor esta escala, consideremos que el grosor de un cabello humano es de aproximadamente 80.000 nanómetros. Una célula sanguínea mide alrededor de 7.000 nanómetros y diámetro. El ADN, la molécula que contiene toda la información genética de la vida, tiene un ancho de apenas 2.5 nanómetros. Los virus, que representan algunas de las entidades biológicas más pequeñas, miden entre 20 y 300 nanómetros. Los nanomateriales, bloques de construcción del futuro. La revolución nanotecnológica ha dado comienzo a una nueva generación de materiales con propiedades extraordinarias que desafían nuestra comprensión tradicional de la materia. Los nanotubos de carbono, descubiertos por Iijima, representan quizás el ejemplo más espectacular de cómo la estructura a escala nanométrica puede conferir propiedades excepcionales. Estos cilindros microscópicos de carbono son aproximadamente 100 veces más resistentes que el acero, pero con apenas una sexta parte de su peso. Su conductividad eléctrica puede superar a la del cobre, y su conductividad térmica es superior a la del diamante. Los nanotubos pueden ser semiconductores o conductores metálicos dependiendo de cómo se enrollen las láminas de grafeno que los forman, una propiedad que los convierte en candidatos ideales para la próxima generación de dispositivos electrónicos. El grafeno, una lámina de carbono de un solo átomo de grosor, representa otro hito en los nanomateriales. Descubierto en forma aislada en 2004 por Andrei Geim y Konstantin Novoselov, quienes recibieron el Premio Nobel de Física en 2010, el grafeno es el material más delgado, más resistente y mejor conductor eléctrico conocido. Es tan delgado que se considera efectivamente bidimensional, pero tan resistente que sería necesaria la fuerza de un elefante balanceándose en un lápiz para perforar una lámina de grafeno del grosor de un film plástico. Los fularinos, aquellas moléculas con forma de balón de fútbol que iniciaron la revolución de los nanomateriales, han evolucionado hacia estructuras más complejas y versátiles. Los científicos han creado fulorinos gigantes con cientos de átomos de carbono, nanotubos cerrados en sus extremos y estructuras híbridas que combinan diferentes elementos para crear propiedades específicas. Los puntos cuánticos representan otra clase fascinante de nanomateriales. Estos semiconductores cristalinos de apenas unos pocos nanómetros de diámetro pueden absorber luz de cualquier color y emitir luz de un color específico dependiendo de su tamaño. Esta propiedad los ha convertido en componentes clave para pantallas de nueva generación, sistemas de iluminación LED ultra eficientes y marcadores biológicos para investigación médica. La era de los nanobots, máquinas microscópicas, la culminación de décadas de investigación en nanotecnología, está dando lugar al desarrollo de los nanobots, robots microscópicos que prometen revolucionar campos desde la medicina hasta la remediación ambiental. Estos dispositivos, que operan en la escala de virus y bacterias, representan la convergencia de la ingeniería, la biología, la química y la física en su forma más avanzada. Los nanobots médicos más avanzados de 2025 incluyen sistemas de administración de fármacos dirigidos, que pueden navegar por el torrente sanguíneo, identificar células cancerosas específicas,
y liberar quimioterapia directamente en el tumor, minimizando los efectos secundarios devastadores de los tratamientos convencionales. Estos nanobots utilizan técnicas de reconocimiento molecular para distinguir entre células sanas y enfermas, con una precisión que supera cualquier método tradicional. Los nanobots de ADN representan una de las fronteras más emocionantes de esta tecnología. Estos dispositivos utilizan las propiedades de autoensamblaje del ADN para crear estructuras complejas que pueden cambiar de forma en respuesta a señales específicas. En 2024, investigadores desarrollaron nanobots de ADN cargados con trombina que pueden detectar coágulos sanguíneos y liberar enzimas para disolverlos de manera controlada, ofreciendo un tratamiento revolucionario para embolias y trombosis. Los nanobots sensores representan otra aplicación prometedora. Estos dispositivos microscópicos pueden implantarse en el cuerpo para monitorear continuamente niveles de glucosa, detección temprana de inflamación, o incluso identificar los primeros signos de cáncer años antes de que sean detectables por métodos convencionales. Algunos prototipos pueden transmitir información en tiempo real a dispositivos externos, creando un sistema de salud verdaderamente personalizado y preventivo. Los nanobots de reparación tisular están siendo desarrollados para acelerar la curación de heridas y la regeneración de tejidos. Estos dispositivos pueden liberar factores de crecimiento de manera controlada, estimular la formación de nuevos vasos sanguíneos e incluso guiar el crecimiento celular para reparar tejidos dañados con una precisión sin precedentes. Aplicaciones transformadoras en la medicina moderna. La medicina representa quizás el campo donde la nanotecnología está teniendo el impacto más profundo y tangible. Los avances recientes han transformado diagnósticos, tratamientos y pronósticos de maneras que parecían imposibles hace apenas una década. En oncología, las nanopartículas han revolucionado tanto el diagnóstico como el tratamiento del cáncer. Los agentes de contraste nanométricos pueden identificar tumores de apenas unos pocos milímetros de diámetro, permitiendo detecciones ultratempranas que mejoran dramáticamente las tasas de supervivencia. Los sistemas de liberación de fármacos basados en nanopartículas pueden administrar quimioterapia directamente a las células cancerosas, reduciendo los efectos secundarios de la quimioterapia tradicional en más del 70%, mientras aumentan la eficacia del tratamiento. La medicina regenerativa ha sido transformada por andamiajes celulares a escala nanométrica, que imitan la estructura natural de los tejidos. Estos andamiajes proporcionan una matriz sobre la cual las células pueden crecer y regenerar tejidos dañados. Los científicos han desarrollado nanomateriales que pueden estimular el crecimiento de hueso nuevo, regenerar cartílago e incluso ayudar en la reparación de tejido nervioso dañado. En cardiología, los nanobots especializados pueden navegar por el sistema cardiovascular para eliminar placas arteriales, liberar medicamentos para prevenir ataques cardíacos e incluso reparar daños en el músculo cardíaco a nivel celular. Estos avances prometen transformar el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, que siguen siendo la principal causa de muerte a nivel mundial. La neurología se está beneficiando de nanobots que pueden cruzar la barrera hematoencefálica, una barrera natural que impide que muchos medicamentos lleguen al cerebro. Estos nanobots pueden administrar tratamientos directamente al tejido cerebral para tratar enfermedades como Alzheimer, Parkinson y otros trastornos neurodegenerativos que han sido tradicionalmente muy difíciles de tratar. Revolución en la electrónica y la computación. La industria electrónica ha sido transformada por la nanotecnología de maneras que han hecho posible los dispositivos que consideramos normales hoy en día. Los transistores en los procesadores modernos miden apenas unos pocos nanómetros, permitiendo que miles de millones de estos componentes se integren en chips del tamaño de una uña. Los procesadores de 2025 utilizan tecnologías de proceso de 3 nanómetros, donde cada transistor es tan pequeño que sus dimensiones se miden en términos de unos pocos átomos. Esta miniaturización extrema ha permitido crear dispositivos computacionales más potentes y eficientes energéticamente que nunca antes. La memoria basada en nanotecnología ha revolucionado el almacenamiento de datos. Los dispositivos de memoria flash utilizan efectos cuánticos a escala nanométrica para almacenar información de manera más densa y confiable. Los investigadores están desarrollando memoria basada en moléculas individuales que podría almacenar toda la información de Internet en un dispositivo del tamaño de un cubo de azúcar. Los displays del futuro utilizan puntos cuánticos y otros nanomateriales para producir colores más vibrantes, mejor eficiencia energética y pantallas flexibles que pueden doblarse sin dañarse. Estas tecnologías están haciendo posible dispositivos plegables, pantallas transparentes y displays que pueden integrarse en prácticamente cualquier superficie. Transformación energética y sostenibilidad.
La nanotecnología está liderando una revolución en la generación, almacenamiento y utilización de energía que promete abordar los desafíos del cambio climático y la sostenibilidad energética. Las células solares de nueva generación utilizan nanomateriales para aumentar dramáticamente su eficiencia. Los puntos cuánticos pueden capturar un espectro más amplio de luz solar, mientras que las estructuras nanométricas pueden reducir la reflexión y aumentar la absorción de luz. Estas mejoras han llevado la eficiencia de las células solares comerciales por encima del 25%, con prototipos de laboratorio superando el 40%. Las baterías basadas en nanotecnología están revolucionando el almacenamiento de energía. Los ánodos de silicio nanoestructurado pueden almacenar 10 veces más energía que los ánodos tradicionales de grafito, mientras que los cátodos basados en nanomateriales pueden cargar y descargar mucho más rápidamente. Estas mejoras están haciendo posible vehículos eléctricos con autonomías de más de 1000 kilómetros y tiempos de carga de menos de 15 minutos. Los catalizadores nanométricos están mejorando dramáticamente la eficiencia de procesos industriales, reduciendo el consumo de energía y las emisiones. Estos catalizadores pueden acelerar reacciones químicas a temperaturas y presiones más bajas, haciendo que procesos industriales sean más eficientes y menos contaminantes. Desafíos y consideraciones éticas. A pesar de sus promesas extraordinarias, la nanotecnología también plantea desafíos significativos que la humanidad debe abordar cuidadosamente. La toxicidad de las nanopartículas representa una preocupación importante, ya que su pequeño tamaño les permite interactuar con sistemas biológicos de maneras completamente nuevas. Los científicos están investigando intensivamente cómo las nanopartículas podrían afectar la salud humana y el medio ambiente a largo plazo. La regulación de la nanotecnología presenta desafíos únicos. Los marcos regulatorios tradicionales no están diseñados para abordar materiales que exhiben propiedades completamente diferentes dependiendo de su escala. Los gobiernos de todo el mundo están trabajando para desarrollar nuevas regulaciones que permitan el desarrollo seguro de la nanotecnología mientras protegen la salud pública y el medio ambiente. Las consideraciones éticas incluyen preocupaciones sobre la privacidad cuando se utilizan nanobots médicos, el acceso equitativo a tecnologías médicas avanzadas y las implicaciones sociales de tecnologías que podrían cambiar fundamentalmente la condición humana. El futuro de la nanotecnología en horizontes infinitos. Mirando hacia el futuro, la nanotecnología promete transformaciones aún más profundas. Los investigadores están trabajando en ensambladores moleculares que podrían manufacturar cualquier producto deseado a partir de materias primas básicas, revolucionando completamente la manufactura y potencialmente eliminando la escasez material. La medicina regenerativa avanzada podría hacer posible la regeneración completa de órganos usando nanobots que guían el crecimiento celular con precisión molecular. La reversión del envejecimiento a nivel celular podría extender significativamente la esperanza de vida humana saludable. Los computadores cuánticos basados en nanotecnología podrían resolver problemas que son computacionalmente imposibles para las computadoras tradicionales, revolucionando campos desde la criptografía hasta el descubrimiento de fármacos. La exploración espacial podría beneficiarse enormemente de nanomateriales ultraligeros y resistentes, nanosondas que podrían explorar el sistema solar con recursos mínimos, y sistemas de manufactura basados en nanotecnología que podrían construir hábitats espaciales usando recursos locales. Conclusión. Una revolución que apenas comienza. La nanotecnología representa una de las fronteras científicas más emocionantes y prometedoras de nuestra época, desde sus humildes orígenes en las visiones proféticas de Richard Feynman, hasta los nanobots médicos que están salvando vidas hoy. Esta disciplina ha demostrado consistentemente su capacidad para transformar lo imposible en realidad. Estamos viviendo en el amanecer de la era nanotecnológica, donde la manipulación de la materia a su nivel más fundamental está abriendo posibilidades que desafían nuestra imaginación. Los próximos años prometen avances aún más espectaculares que podrían resolver algunos de los desafíos más apremiantes de la humanidad, desde enfermedades incurables hasta el cambio climático. La nanotecnología no es solo ciencia, es la clave para un futuro donde las limitaciones físicas que han definido la experiencia humana durante milenios podrían finalmente superarse. Es un campo donde la ciencia ficción se convierte en realidad científica, donde lo infinitamente pequeño promete soluciones infinitamente grandes. ¿Te fascina el mundo de la tecnología del futuro? No te pierdas ninguno de nuestros videos. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir los avances más increíbles de la ciencia y la tecnología. En nuestros próximos videos exploraremos el fascinante mundo de la mecatrónica, la ingeniería del futuro que está fusionando la mecánica, la electrónica y la informática para crear las máquinas inteligentes del mañana. No te pierdas esta oportunidad de estar a la vanguardia del conocimiento tecnológico que está transformando nuestro mundo.